Arrancamos nueva parte en el curso para adentrarnos dentro de los algoritmos de clasificación y en particular empezaremos por la técnica de la regresión logística. Así que ya me tenéis aquí que he creado un nuevo script de Python, vamos a llamarle regresión logística, ya os enseñé en la parte de teoría cómo funciona y le damos a guardar porque vamos a irnos a la carpeta de la parte 3, sección 14 y vamos a poner aquí nombre del script logistic logistic, que se me fue, logistic regression.py. Perfecto, entonces ahí lo tenemos. Recordad que una vez que habéis guardado el script en una carpeta, yo os recomiendo que ejecutéis una vez para que cambie la carpeta de trabajo, y una cosa que ya podéis hacer y que hicimos en su momento es tomar esa plantilla de preprocesado porque nos va a hacer falta una etapa de preprocesado, carga de librerías, de conjunto de datos y demás. Así que simplemente tomo estas 4 pequeñas partes en las que dividí la plantilla de preprocesado para copiar y pegar directamente en el script de regresión logística. En particular, podéis empezar por importar automáticamente las librerías en primer lugar y en segundo lugar podéis hacer la lectura del dataset. En este caso el CSV no se llama data.csv, sino que es social network ads.csv, así que reemplazamos el pandas.read csv y colocamos social network ads.csv, seleccionamos toda la línea y como ya hemos importado pandas, podemos automáticamente crear una variable que se lleve toda la información. Ahí la tenéis en variable explorer, así que podemos darle clic y visualizar la información de este dataset. Fijaros que contiene datos acerca de redes sociales, de publicidad en redes sociales. Por tanto, cada una de las observaciones consta de un usuario en cierta red social, imaginaros cualquiera de ellas, donde tenemos información del identificador de usuario, del género de la persona, por tanto una variable categórica hombre o mujer, la edad del individuo, el sueldo estimado de la persona y si compraron o no compraron el producto que se ofertaba. Podéis imaginar que se trata de Facebook y que es básicamente un anuncio en el lateral, de esos anuncios de que a veces hacemos clic para comprar un producto o para ver un curso online, para cualquier tipo de cosa que podáis hacer clic en una publicidad, pues básicamente esa sería la información que tiene este dataset junto con información sociodemográfica, ¿no? Del género o la edad del individuo. Para el propósito de nuestro análisis, imaginad que una cierta compañía de coches acaba de lanzar su último coche de lujo, los SUVs que están tan de moda, los SUVs, y básicamente se quiere anunciar en nuestra red social y acabar decidiendo si compra o no el usuario el coche, ¿no? Entonces esa columna marcaría un 0 si el determinado usuario decide no comprar ese coche al precio desorbitado, y en este caso tendríamos el valor 1 si la persona al final decide comprar el coche. Evidentemente nos podríamos basar en diferentes columnas. Lo más sencillo es empezar por las dos que son numéricas, ¿no? La edad y el sueldo estimado, de modo que la matriz de características en nuestro caso va a constar únicamente de la edad y el sueldo estimado, y la variable que vamos a predecir en este caso será el valor de compra o no compra. Entonces, cuidado con los índices a la hora de obtener la matriz de características X y la columna que vais a predecir, porque por ejemplo para la matriz de características voy a utilizar la columna la 0 no, la 1 no, la 2 y la 3, ¿de acuerdo? Entonces en este caso pues lo podríamos indicar directamente aquí utilizando la sintaxis de todas las filas con los 2 puntos, pero a la hora de decir las columnas, si queréis no utilizar la sintaxis de 2 puntos, sino que queréis elegir unas columnas concretas para la matriz de características, podéis colocar un corchete y en el interior separado por coma las columnas que os interesa. Esto se llama una lista en Python y es muy cómodo para no tener que seleccionar todo un conjunto de columnas consecutivas en este caso, ¿de acuerdo? Entonces ahí obtendríamos como matriz de características la columna con el índice número 2 y la número 3, y en este caso la que se va a utilizar para hacer la predicción es la última columna, de modo que podéis elegir
que el vector i será dataset, todas las filas, pero la columna número 4. Entonces seleccionamos estas dos instrucciones, ejecutamos y evidentemente ahí saldrá nuestra matriz de características por un lado y el vector de predicciones que vamos a elaborar de compra o no compra, de ceros y unos. Entonces fijaros que tenéis toda la información. En este caso, el 0 que veis aquí significa que el usuario no llevó a cabo la compra, en este caso, y si tenéis un 1 significa que evidentemente sí llevó a cabo la compra. Esta decisión de 0 y 1 es muy relativa, porque podríamos haber puesto 1 rechaza la compra y 0 acepta la compra. Realmente depende del punto de vista de lo que realmente queréis conseguir. Aquí, como la empresa lo que quiere es vender el coche, por eso el 1 se marca como el caso favorable de la compra. Luego, por otro lado, fijaros que del conjunto de datos hemos extraído un total de 400 observaciones, por tanto podemos recuperar esa división en conjunto de entrenamiento y conjunto de testing. Como 400 es un número redondo, podríamos elegir 300 para entrenar, 100 para testing, y eso se traduciría evidentemente en que el tamaño de testing, si hacéis las cuentas, representa el 25% del conjunto de datos original, así que modificamos ese porcentaje, cargamos la librería de preprocesado de scikit-learn y ejecutamos esta línea para crear las 4 variables que nos van a hacer falta, que son ni más ni menos que xtrain, xtest, ytrain, ytest respectivamente. Entonces ahí tenéis toda la información y por último tenemos el escalado de los vectores, ¿no? De la matriz de características y el vector. Y en este caso vamos a ejecutarlo porque queremos una predicción precisa. Quiero saber exactamente qué usuarios van a comprar el SUV y para poder conocer a los usuarios lo mejor posible. Como voy a necesitar que los datos estén en la misma escala, y aquí se observa perfectamente el problema de las escalas múltiples, la edad apenas se mueve entre 18, 19 y 50, 60, mientras que los sueldos toman muchos ceros, por tanto el sueldo dominaría muy por encima de la variable edad. Entonces eliminamos ese comentario múltiple, esas 3 comillas de apertura y de cierre que nos hacen el escalado de variables, y lo que vamos a hacer es escalar tanto el conjunto de train como el conjunto de test. Recordad que en el de entrenamiento se hace el fit transform para crear el escalado y aplicarlo al conjunto de entrenamiento, mientras que en el de test solo hacemos un transform porque ya ha sido escalado anteriormente. Entonces seleccionamos estas 4 líneas, creamos el escalador, se modifican las variables y fijaros que en este caso el x de entrenamiento y el x de test ha sido escalado acorde a ello con respecto al resultado. Bueno, y haríamos lo mismo con el vector de la variable que quiero predecir. Pues realmente, como al final lo que quiero obtener es un 0 o un 1, la información ya viene correctamente catalogada en ese vector i de entrenamiento e i de test. Por tanto, no nos hace falta llevar a cabo un escalado de una variable que ya es una categoría en sí misma y que el algoritmo intentará catalogar con probabilidad 0 o probabilidad 1. Ya están catalogados como probabilidad 0 y 1 respectivamente con la propia etiqueta que tienen las categorías. Entonces la propia escala, la propia gradación me da el resultado que me interesa. Entonces estamos listos en la fase de preprocesado de datos y en la próxima clase empezaremos a construir nuestro modelo de regresión logística.